Ahora sí estamos grabando en vivo. Muy bien, muy bien. Bien. Hace unas horas estuvimos viendo en un video que hice acerca de la hipotensión arterial. Y dije, si doy la hipotensión, también el péndulo biológico, universal, como todo en el universo, busca un extremo y busca luego el otro extremo, el péndulo. Es natural, en cualquier cuestión se puede ver el péndulo, ¿sí? Por eso es que dije, hago también lo de hipertensión arterial, que es el video este que les quiero compartir, así ya quedan dados los dos. Bien, estuvimos hablando de la hipotensión sobre algunas cuestiones que, si bien fueron nombradas, cuestiones principales acerca de la hipotensión, como yo les comentaba, la hipotensión, y así como vamos a ver también la hipertensión, son consecuencias, vamos a decir así, son síntomas que se empiezan a tener como, no lo quiero decir tan así más, yo creo que resultaría muy ordenador. Son síntomas de programas especiales biológicos que se ejecutan en nuestro cuerpo ante conflictos biológicos y corresponden a ciertos síntomas y ciertas fases de esos programas, ¿sí? Es decir, en sí la hipotensión como la hipertensión no son vistas como enfermedades en sí mismas, es decir, no son vistas como un programa especial biológico en sí mismo, sino como unos síntomas y signos que aparecen en la expresión de un programa especial biológico, puede ser en una fase o en la otra. Para que ustedes tengan idea, un programa especial biológico, que es lo que se ejecuta ante un conflicto biológico, tiene dos fases. Como todo en el universo, tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo, su aspecto yin, su aspecto yang, su aspecto de estrés, que está asociado a una simpaticotonía, cuando escuchen ese nombre, y su aspecto de relajación, que es el de la vagotonía. Se mueve todo como un péndulo. Los programas especiales biológicos están programados de tal manera que siguen la ley universal del péndulo, como se puede observar en otros aspectos del universo. Este universo en el que vivimos, que es holográmico. Otro concepto para hablar en otro video. Bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar de la hipertensión arterial, ¿sí? Primero quiero empezar hablando acerca de lo que la medicina convencional o tradicional entiende de la hipertensión. Se lo considera a la hipertensión como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, todo lo que está relacionado con nuestro corazón, con nuestros vasos sanguíneos y con nuestro cerebro. Se lo considero como un factor de riesgo. Como ya les voy a explicar, nosotros consideramos a la hipertensión desde otro enfoque, por lo cual consideramos que este enfoque es no válido. No lo es así como lo mira la medicina convencional, porque la medicina convencional mira desde su propio prisma, ¿sí? Hay algo muy llamativo, que es que la medicina convencional, como ustedes saben, y si no, se estarán enterando en este momento, es quien determina cuáles son los límites de lo normal ante cualquier medición de cualquier parámetro que se mide en la medicina. Sí, así como lo escuchan. Es la Organización Mundial de la Salud la que determina los límites, umbrales, ante los cuales, fuera de ese rango, de ese límite, ¿sí?, que puede tener un rango más o menos, por encima o por debajo, se lo considera anormal. Por lo tanto, se le da el nombre de una patología. En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, vamos a decirlo de esta manera, hasta el año 2008, la Organización Mundial de la Salud tenía como parámetro que si yo sumo al número 100 más
la edad de la persona que llega a consulta y le mido la presión, sea la persona la edad que tenga, la edad que sea que tenga, es lo que se consideraba como el parámetro normal dentro de lo que es la tensión arterial. ¿Qué es lo que sucede? A partir del año 2008, este criterio fue cambiado. Directamente de golpe fue quitado y se ubicó como límite 140. Es decir, que todo lo que sea por encima o por debajo de 140 es anormal. Entonces yo te dejo a vos, a que pienses cuál será el motivo por el cual se baja el umbral a 140, porque una persona mayor de 40 años, con el criterio anterior, ya pasa a ser una persona que ya tiene que ser medicada, tiene que ser tratada, porque ya no cumple con los criterios. Bueno, no voy a entrar en ese aspecto porque no es el fin del video, simplemente nombrarlos para que ustedes estén atentos, ¿sí? Y sepan y se informen también. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros entendemos que cada vez que hay una persona que está teniendo síntomas y signos de hipertensión arterial, recordemos que lo que es la presión arterial, la tensión arterial es la presión que la sangre ejerce sobre las arterias, se mide, ¿sí?, en milímetros de mercurio. Bueno, nosotros entendemos de que cuando existe la hipertensión arterial hay dos conflictos principales biológicos, y con esto insisto, son biológicos, no psicológicos. Hay otros videos en los cuales ya expliqué esto, en los cuales la vivencia de la persona lo va a vivir, en este caso la hipertensión arterial, desde una percepción, desde una vivencia masculina. Y esta vivencia masculina, estos conflictos tienen que ver con un sentido de pérdida de territorio o del contenido del territorio, en lo que para la persona es el territorio, y también conflictos de sobreexigencia cardíaca. Son estos dos conflictos biológicos principales los cuales son los que originan y están en el origen inconsciente biológico de cualquier persona o animal, pero estoy hablando de las personas principalmente, desde donde, con un conflicto que se vive en estos términos, activa un programa especial biológico de la naturaleza que está inscrito ya en nosotros, y a partir de acá se desencadena lo que después vamos a medir y ver y entender como lo que se entiende la etiqueta de la hipertensión. Entonces, ahora lo que les quiero nombrar son las posibles causas que puedan llegar a generar de manera artificial, algunas artificial y otras de manera natural. Es decir, esos son los conflictos biológicos principales. Ahora yo quiero que vayamos a lo que es, hay cuestiones externas al cuerpo, como ya les voy a nombrar, todo lo que venga de afuera, y cuestiones que se van a activar nosotros a través de esos programas y van a afectar diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Correcto? Hola a todas, quiero saludar. Florencia, ¿cómo estás? Un gusto verte, un gusto que estés. Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer. Verónica también, muchas gracias por estar presente. Bueno, quiero aprovechar también para saludar y agradecer. Les agradezco por estar conectada, por estar presente, realmente. Bueno, ahora sí, les voy a comentar cuáles son algunos, o por lo menos los principales, que tengo anotado como los causantes, ya sea externos o los externos. Vamos a empezar con los externos, ¿sí? Medicamentos, alcohol y drogas. ¿Qué ocurren con estos? Agentes tóxicos, que son los que ingerimos, que son desde afuera hacia adentro, que no tienen que ver con una vivencia de un conflicto biológico en sí, sino que es un elemento exterior que yo introduzco en mi cuerpo. Medicamentos, alcohol, drogas, que tengan un efecto simpático tónico. Simpático tónico, lo que quiere decir es que te ponen estrés. Es decir,
Lo que es relacionado al estrés está relacionado y determinado por el nervio simpático, el aspecto del sistema nervioso autónomo simpático en nosotros. Es lo que determina que nosotros entremos en estrés, que después vamos a sentir síntomas de estrés. Bueno, eso hace de que, como consecuencia, después podamos llegar a medir y entender que hay una hipertensión arterial. Ese es uno de los síntomas. Otro síntoma que general, digamos, cualquier estrés en general, cualquier conflicto que la persona pueda llegar a estar viviendo en general, es lo que se determina un estrés, la persona está en simpaticotonía general, por lo que sea que fuere. Por lo general es estas personas que no expresan, que uno los ve por fuera y aparentan tranquilidad, aparentan pasividad, aparentan neutralidad. Sin embargo, en el mundo de adentro es totalmente lo opuesto. Entonces, estas personas son las que suelen, al no expresar, son las que suelen expresar su propio cuerpo, lo que ellas no se permiten expresar, ya sea porque eligen no expresarlo o porque realmente no saben cómo o no pueden expresarlo. Ahí es donde se expresa lo que es la hipertensión arterial. Bien, vamos a pasar ahora a otro de los puntos que también. Hay un tejido en nuestros riñones, vamos primero a lo que son los riñones, hay un tejido, una parte funcional, que es la que se encarga de todo lo que es el filtrado, que muchas veces ante determinados programas X biológicos dejan de funcionar como hacer la función para la que están. Entonces, de filtrado. Entonces, por compensación, nuestro propio cuerpo, ¿qué es lo que hace? Genera una hipertensión para compensar y se filtre y se sigue filtrando la misma cantidad que se estaba filtrando anteriormente al conflicto. Es decir, por una cuestión compensatoria, como hay un conflicto que afecta a esa región del riñón, por eso la capacidad de filtrado baja. Para compensar, aumenta el cuerpo en su homeostasis, en su intento por equilibrar y mantener el equilibrio del cuerpo, aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para que mayor presión, mayor filtrado. Es para mantener la tasa de filtrado lo más constante posible. Bien, otra cuestión. Músculo del corazón derecho, músculo cardíaco, el miocardio del lado derecho del corazón. Cuando existe algún conflicto, y que esto sí, conflicto biológico por lo general relacionado a la pérdida del territorio o del contenido del territorio, y esto ya lo hablé en otro momento, lo que es el territorio en sí, se afecta el músculo del corazón derecho. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Cuando hay un momento de una crisis de curación, que está en el programa especial biológico, cuando existe una crisis de curación del músculo del corazón derecho, lo que va a suceder que en ese momento no va a funcionar sincrónicamente y no va a ejecutar su función natural que tiene. Entonces, por compensación, el músculo del corazón del lado izquierdo, es decir, el miocardio izquierdo, por compensación, aumenta la presión arterial. Por eso es que también, por una cuestión de compensación, es que aumenta la presión arterial. Como ustedes se dan cuenta, la homeostasis y ese intento de mantener en equilibrio constante todo nuestro sistema es lo que genera y desencadena lo que después se va a entender y leer como hipertensión. Bien, vamos a pasar ahora a otro conflicto que es son muy comunes también, están muy influenciados, y volvemos a la parte de los riñones, que es la corteza, vamos a decirlo así, la corteza suprarrenal. Vamos a ubicarnos, para quien no conozca, tenemos los riñones, y encima de los riñones tenemos, encima de cada riñón, una glándula. Las glándulas que se conocen como glándulas suprarrenales. Estas glándulas tienen una corteza, al igual que tiene una corteza un árbol, lo mismo, tiene su parte cortical, la parte de su corteza.
Cuando se ve afectada la corteza suprarrenal, esta segrega dos hormonas, ¿sí? Está el cortisol, bien digo. Está el cortisol, ¿sí? Y está la aldosterona. Son las dos que secreta la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces, cuando existe una actividad de conflicto, es decir, la persona está en estrés, ¿sí? La persona está en estrés, por eso está secretando estas hormonas, ¿sí? Aclaro, acá quiero hacer una corrección. Esto es un fallido mío. En la corteza suprarrenal es el único programa en el cuerpo humano que tiene a la inversa el funcionamiento. Es decir, te pone en actividad en una fase de vagotonía, de relajación, al revés de todos los otros. Entonces, aprovecho el fallido para corregirme. En la corteza suprarrenal, en la fase de relajación, de curación, es cuando secreta cortisol y aldosterona. Si una persona está en ese estrés, en esa fase constante, es decir, su corteza suprarrenal está secretando todo el tiempo estas hormonas, ya sea la aldosterona como el cortisol, lo que va a sufrir es lo que se conoce, por ejemplo, en la medicina convencional, cuando secreta cortisol de manera constante, crónica, se lo reconoce como el síndrome de Cushing, así se lo denomina. Cuando la secreción de aldosteronas es de manera crónica, la medicina convencional le da el nombre de síndrome de Kohn. Ese es el síndrome de los nombres que le da la medicina convencional. En realidad lo que está habiendo es un conflicto que se llama de curación pendiente, en el cual la persona está en una fase de relajación y entra en estrés por un momento y vuelve a entrar en fase de relajación y permanece mayor cantidad de tiempo en una fase de relajación y entra por momentos en fase de estrés. Por eso es que es algo que se mantiene este funcionamiento del tiempo y da a lo que después se conocen con esos nombres. Como ustedes están viendo, cuando uno empieza a ver, todo se reduce a cuestiones mucho más simples, aunque después parezcan y las consecuencias, lo medible, lo conmensurable sea con nombres distintos, en el fondo termina siendo el mismo comportamiento, sigue la misma ley. Eso es en cuanto a lo que es la corteza suprarrenal. Ahora vamos a la médula de las glándulas suprarrenales. Ahí ocurre algo diferente. Ahí sí ocurre que en la fase activa es cuando va a haber un pico simpático-tónico, es decir, aparece la hipertensión. Siempre que hay hipertensión vamos a estar hablando de una fase, a excepción de la corteza suprarrenal, el resto una fase activa, es decir, de estrés, ¿sí? Y también vamos a ir a otra glándula, que es la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides está en un estrés constante, la persona, donde se relaja por momentos y está produciendo mucha tiroxina, la tiroxina es simpaticotónica. Por lo tanto, lo que va a hacer es que la persona tenga, si yo le mido su presión arterial, hipertensión. Y también la glándula de la hipófisis, cuando está secretando la hormona que se llama la hormona del crecimiento, para hacerlo simple. La hormona del crecimiento, cuando se hace de forma continua, también hay hipertensión. Entonces, como ustedes pueden haber escuchado hasta recién, los órganos, los tejidos y las causas posibles, que yo les nombré dos al principio, les dije conflicto de pérdida del territorio o de contenido del territorio y de sobreexigencia. Desde ahí hay una cuestión de la cual se desprenden muchos conflictos y de pérdida de dirección. Se lo agregaría uno más para que se entienda bien, porque a nivel corteza suprarrenal pasa mucho eso. Entonces, como vamos viendo,
ya tenemos muchas causas y que tienen que ver con lo biológico, lo que después se traduce como hipertensión. Entonces, el factor hipertensión como causante de enfermedades cardiovasculares, desde la descodificación biológica, queda totalmente caído esa interpretación. ¿Por qué? Porque tiene origen en un conflicto, en conflictos biológicos que vive la persona. Entonces, si la persona muchas veces tiene que medicarse ante estos síntomas de hipertensión y la medicación es una medicación constante, es riesgoso porque eso tienen efectos secundarios, por lo tanto, esos efectos secundarios afectan y son tóxicos para el cuerpo, ¿sí? Porque es una terapia química que después se termina haciendo. Por eso es que es una intoxicación la que se le hace al cuerpo cuando el cuerpo se medica con medicamentos antihipertensivos. Entonces, si la persona precisa medicarse, lo que se sugiere es que sea de modo excepcional y por un periodo de tiempo muy corto. Es ante lo único que se sugiere. Después, obviamente, y está más que correcto que cada uno haga y deshaga como cada uno le guste, cada uno lo sienta. Simplemente, desde la descodificación biológica se transmite esta información. Bueno, con esto, por el péndulo, de nuevo, la hipotensión, la hipertensión, queda dado lo que es acerca de lo que es toda la parte de lo que es presión arterial y tensión. Bueno, nos vemos para el próximo video. Si te gustó, te pido que le des me gusta. Si te querés comentar, comentá. Querés preguntar, preguntá. Y si querés sugerir, también. Así, para próximos videos seguimos aportando. Te dejo un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo videito. Chao, chao.